millones de visitantes mensuales, 300.000 nuevos registros diarios, de los cuales un 60% venían de fuera de Estados Unidos, y que el 37% de personas que accedían a Twitter lo hacían desde móviles. En junio del 2010, Dick Costolo, el COO, volvió a dar datos y se actualizaron y dijeron que ya tenían 190 millones de usuarios. Pensaban que en diciembre del año pasado ya iban a llegar a los 200 millones, que emitían 65 millones de tweets diarios y que tenían un pedido de 800.000 búsquedas diarias. El dato de las búsquedas es muy importante porque es, como hemos visto antes, el ámbito en el que Twitter ha empezado a ser muy relevante. Y ha empezado a ser muy relevante porque está creciendo, bueno, estaba creciendo en julio del 2010, que son las últimas estadísticas que tenemos, un 33% por mes, superando a Google en crecimiento de búsquedas. Y ya está en el segundo lugar. Y todo esto, estamos hablando de un buscador que no es general, sino que es específico. Un buscador que está buscando solamente en su propio nicho, que son sus propios usuarios. ¿Quién nos iba a decir hace un par de años que un buscador que solo busca en su base de datos iba a superar a Google en crecimiento? A mí me parece realmente asombroso. Y creo que son datos que demuestran que Twitter se ha convertido en el canal de información en tiempo real principal que tenemos actualmente, porque nos está contando todo lo que está sucediendo en el mundo. Y ahora vamos a la gran pregunta: ¿por qué todo el mundo quiere estar en Twitter? Y yo creo que todo el mundo quiere estar en Twitter porque Twitter tiene una forma de hablar de tú a tú, donde hablamos directamente sin intermediarios, donde podemos ser escuchados y donde podemos compartir información. Tanto los ciudadanos, que a partir de ahora no necesitan pasar por el filtro de un medio de comunicación, ni para ser escuchados ni para recibir información, y también para comunicarse sin pasar por los gobiernos. Es decir, ya no hay mediación. Twitter quita esa mediación, Twitter quita los filtros. Twitter hace que la comunicación sea directa. Y los políticos, como han visto esto, cada vez más también se van sumando a Twitter. Y por eso tenemos varios gobiernos en Twitter. El primero fue Barack Obama, que realmente empezó muy bien y supo transmitir la transparencia de su mensaje a las redes sociales. Y dio ejemplo para que muchos otros copiaran esa forma de comunicación, y así han ido sumándose muchos gobiernos, tanto gobiernos como partidos políticos, como distintos tipos de autoridades e instituciones a Twitter. Se calcula que un 15% de los gobiernos del mundo tienen una cuenta oficial en Twitter. También están las celebridades o los famosos que se han ido incorporando a Twitter y que han hecho también que mucha gente que no le interesa específicamente Internet o que no se metería en redes sociales, empiece a conocer lo que es Twitter y que son las redes sociales y empiece a usar redes sociales. El caso más significativo, o un punto bastante importante de explosión de usuarios en Twitter, fue cuando Oprah Winfrey abrió su cuenta personal en uno de sus programas, justo el programa donde había invitado a Evan Williams, y cuando lo abrió, esto fue impresionante porque en menos de una semana ella tuvo 500.000 de followers en Twitter. 500.000 de personas que quizás antes no conocían Twitter, que solo veían el programa. Y tanto fue así que ahora no le puedo poner a la captura de pantalla, pero me acuerdo que en ese momento salió una página web que se llamaba Here Before Oprah. Entonces tú ponías tu nombre y te decía si estabas en Twitter antes o después de que Oprah se había abierto la cuenta. Ahora la han quitado. Pero era muy gracioso y era un medidor de cómo ella fue un punto en el hecho de que Twitter se conozca a otro nivel de gente que no es tan geek o que no está todo el día en Internet. Y esto, bueno, esta captura siempre la pongo porque me causa mucha gracia. Ella empezó con sus primeros tweets poniéndolos todos en mayúscula y Shaquille O'Neal, que ya estaba en Twitter hacía tiempo y estaba tuiteando un montón, le puso un mensaje como diciendo: hey, porque estás con mayúsculas, quítalas. Pero bueno, más allá de esto que es anecdótico, lo cierto es que hubo un antes y un después de Oprah, y las decisiones que se hicieron después de esto
otorgaban un crecimiento de un 43% a cuentas en Twitter. O sea que la semana siguiente hubo un 43% más de visitas en Twitter. Eso es lo que se llama el Oprah Effect. También hay muchas empresas que quieren estar en Twitter y que están en Twitter. He puesto las líneas aéreas porque fueron las primeras que, quizás las primeras que empezaron, pero prácticamente ahora están casi todas queriendo estar o integrándose de alguna forma a Twitter. En otros países se ve más, porque en Estados Unidos hay muchísimas empresas más que aquí están empezando, pero creo que casi todas están haciendo ese esfuerzo de sumarse y ven que necesitan estar ahí para llegar a sus clientes. Y vemos la frase la pregunta que a mí me hacen muchas veces, que es ¿por qué nosotros o por qué todos debemos estar en Twitter? Yo creo que las respuestas son bastante obvias, pero bueno, si hay gente que no lo usa, entiendo que no lo entienda muy bien. Yo voy a contar por qué a mí me ha sido muy útil Twitter. En primer lugar, por información, porque toda la información que vale la pena a mí me llega primero por Twitter. De hecho, muchas veces me pasa que estoy a la mañana trabajando usando Twitter y al mediodía pongo las noticias en la tele y todas las noticias yo las he leído antes de Twitter. Obviamente en Twitter no vas a leer un artículo entero ni te vas a informar solo por Twitter, pero Twitter te da la primera pista de lo que está pasando. Y si sigues a la gente que te interesa y que está trabajando en tu área, te vas a enterar probablemente primero de las cosas que más te interesan. Contactos profesionales, obviamente, porque te permite ponerte en contacto con esa gran red que hay y que sigue formándose y que es constantemente activa, donde sabes qué está pasando, quién está haciendo cosas en tu área y qué proyectos te pueden interesar. Colaboradores, porque yo en los últimos años, cada vez que he tenido que hacer un nuevo proyecto o he necesitado colaboradores, creo que en un 99% de los casos son gente que he conocido a través de Twitter o que alguien me ha recomendado en Twitter o que he conocido su trabajo a través de Twitter. Y acceso, porque Twitter me permite llegar o me ha permitido llegar a gente a la que de otra forma no hubiera podido llegar nunca. También hay otras ventajas, más en lo personal. Creo que, por ejemplo, el hecho de mostrarte tal cual eres y decir lo que estás haciendo, obviamente cada uno con ciertos límites, pero mostrar lo que te gusta, tus intereses, por qué piensas como piensas, para mí como comunicadora o como profesional de información ha sido muy importante, porque creo que la gente te ve más transparente y te ve más honesta. Y a nivel comunicación con los amigos y con la familia, a mí Twitter me ahorra un montón de tiempo. Muchas veces uno no va a llamar por teléfono para decir voy a salir de casa o no voy a estar durante las próximas 2 horas, pero simplemente con un mensaje en Twitter todo el mundo, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todo el mundo está informado de eso y ese mensaje, por trivial que pueda parecer, en la vida diaria soluciona muchas cosas y hace que todo sea mucho más rápido y más cómodo. Y finalmente por diversión, o sea, creo que esto me parece cada vez más importante hablar de la diversión, porque muchas veces oigo, tengo que estar en Twitter, o me han dicho que hay que estar en Twitter, y yo creo que si uno no está en Twitter porque se divierte, porque se lo pasa bien, no tiene ningún sentido que estemos ahí, no tiene ningún sentido que hablemos con gente que no nos interesa, diciendo cosas que no nos interesan. O sea, yo me he divertido muchísimo los años que estoy en Twitter, y creo que nunca he dejado de tuitear por más de, no sé, 3 o 3 días, no sé, que desde que entré a Twitter lo estoy usando muy activamente y siempre ha sido porque me divierte hacerlo, porque la comunicación que genera estar ahí y hacer cosas que te gustan y hablar con gente de los temas que te gustan es algo que si no lo sientes no sirve para nada. Por eso creo que uno de los objetivos es pasarla bien. Eso es todo. Si hay preguntas, sé que he ido bastante rápido porque quería cubrir varios temas rápidamente, pero vamos a hablar de lo que les interesa. Me voy a bajar aquí, ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta por aquí? ¿Todos a la vez? El
Es la pregunta de rigor para alguien que tiene 100.000 followers, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja qué? No lo manejo, no me manejo. No. Te vas acostumbrando, no sé. A veces cuando creces mucho en poco tiempo, yo creo que a mí me pasó cuando apenas entré, sí que empecé a crecer mucho. En esa época yo organizaba encuentros de Twitter en varias ciudades y no eran 100.000, pero en ese momento eran 2.000 y en ese momento la gente, todo el mundo tenía 70 o 100 y yo tenía 2.000 y entonces en ese momento 2.000 me parecía muchísimo y te empiezas a dar cuenta en algunas cosas, como por ejemplo a veces tuiteas algo que para ti no es importante y ves que todo el mundo lo empieza a retuitear y te quedas un poco como yo creo que eso se maneja, aprendes a manejarlo. Yo en mi caso personal he aprendido primero por ejemplo, todos los links que voy a lanzar los reviso, porque no me gusta lanzar algo y que luego esté mal o sea un error o sea algo que no interesa que se retuitee. O sea, creo que tengo una responsabilidad, pero esa responsabilidad la he sentido siempre como periodista, o sea, de revisar lo que voy a contar. Pero no lo pienso demasiado tampoco, la verdad. ¿Más? Están todos muertos de frío. Hola Marely, una pregunta, aunque creo que lo sabemos, ¿por qué las empresas tienen que estar en Twitter? No creo que las empresas tengan que estar en Twitter así a nivel general. O sea, creo que si tienes algo que comunicar, si quieres estar en Twitter como empresa, si